Bienvenidos a una nueva edición de su programa Hablando de Oralidad en su cuarta temporada. Desde este espacio ya consolidado a través de la señal de Justicia TV, el canal del Poder Judicial, continuamos semana a semana dialogando con destacados especialistas nacionales e internacionales sobre el modelo de oralidad civil, el derecho civil, la aplicación de nuevas tecnologías y todo lo referente a la administración de justicia. Hoy nos acompaña el catedrático César Muriche Astoraime, docente de Derecho Procesal de la Pontificia Universidad Católica del Perú y de la Universidad San Martín de Porres. Es además miembro del Instituto Iberoamericano de Derecho Procesal e investigador en el Grupo de Investigación en Derecho Procesal Crítico y Constitucional. Se ha desempeñado como abogado de la Procuraduría Pública del Poder Judicial y del Poder Legislativo, así como jefe de asesoría legal del Fondo de Vivienda Policial y jefe del área de Educación Ciudadana del Congreso. Es conferencista y autor de diversos artículos en materia de derecho procesal. Bienvenido al programa, doctor Muriche. Muchas gracias, doctor. Para mí es un placer. Gracias a la invitación del Poder Judicial del Perú. Gracias a usted por acompañarnos y el día de hoy abordaremos el tema el derecho de la información y su relación con el derecho de defensa en el proceso civil. Debemos hacer una breve pausa y retornamos. Continuamos con el programa Hablando de Oralidad. Doctor, usted plantea que el derecho a la información forma parte del derecho de defensa, porque es un componente esencial también en el proceso civil. Muchas gracias por la pregunta, que me permite señalar lo siguiente. En el ámbito del proceso penal, cuando una persona es detenida o arrestada, lo primero que se le dice son sus derechos procesales. Tiene derecho a contar con un abogado, si no tiene los recursos el Estado le va a proporcionar uno, tiene el derecho a guardar silencio, entre otra serie de prescripciones de índole procesal. Y esto es importante para que no se produzca la pérdida inadvertida de los derechos procesales. Pero en cambio, en el proceso civil no se suele decir una serie de prescripciones, comenzando desde luego por decirle a la persona que tiene el derecho a contar con un abogado. Y si no lo tiene, no tiene los recursos, el Estado le puede proporcionar uno. Por eso hablamos de una información defensiva. Es tanto un derecho del ciudadano, pero también un deber del Estado de proveer esta información. Porque cuando nosotros pensamos, como decía Piero Calamandrei, en un proceso que es democrático, debemos pensar también en las personas a las cuales le va a llegar la primera resolución judicial. Por eso es que nosotros postulo en un libro que precisamente publiqué en su oportunidad, de que a la persona, en el proceso civil, a la persona demandada, en la primera resolución judicial que se le curse, se le tiene que decir cuáles son sus derechos procesales, de manera sencilla, comprensible, para que no se produzca lo que hablábamos hace un momento, que es la pérdida inadvertida de estos derechos procesales. Bien, en términos prácticos, ¿qué implica este derecho dentro del proceso civil y qué tipo de información debería garantizarse a las partes para un efectivo derecho de defensa? Lo que debería de decirse a las personas es, comenzando por el derecho a contar con un abogado, por el derecho a que si no tiene estos recursos para contar con uno, el Estado le puede proporcionar, pero también es importante que nosotros podamos en la primera resolución judicial decirle no solamente los plazos para contestar la demanda, sino también decirle los plazos intermedios. Por ejemplo, los plazos para formular tachas, para formular cuestiones probatorias, para formular excepciones. ¿Por qué? Porque si no decimos estos plazos y solamente nos vamos a limitar a los plazos para poder contestar, las partes, y concretamente el demandado, no va a poder formular excepciones, defensas previas oportunamente. Y esto también es importante por lo siguiente, que vamos a analizar, porque se produce una suerte de asimetría defensiva
El demandante, cuando inicia un proceso judicial, inicia ya provisto o acompañado de un abogado, porque la defensa, recordemos, en el proceso civil es obligatorio, es perceptiva. Pero a diferencia de la parte demandante, la parte demandada, cuando inicia para él el proceso con la primera resolución judicial que se le cursa, no está acompañado de un abogado. Entonces hay una situación de desigualdad procesal, de asimetría informativa. Y en ese escenario, el llamado a poder resolver esa cuestión es el juez, a través del principio de socialización. Y no se quiebra acá la imparcialidad del juez, porque lo que va a hacer el juez es concretamente decirle aquello que ya está en las leyes, informarle a las personas sobre estos derechos procesales, que de hecho no es nada que sea nuevo, porque, por ejemplo, en el procedimiento administrativo, cuando sale una resolución administrativa, al pie de página, eso se conoce como pie de recurso, se le dice a la persona, se le instruye su derecho procesal de poder impugnar. Tiene 15 días para poder impugnar, este es el órgano que va a recibir su apelación y se le instruye. Entonces, este pie de recurso, como se conoce también en otros países recursos legales, es importante también que podamos dotarlo en la primera resolución judicial. Bien, entonces debemos partir del principio de que la defensa en el proceso civil es cautiva, ¿no? El demandado también tiene que tener un abogado para poder salir a proceso. Claro, usted indica que si una persona no tiene posibilidades económicas de contratar un abogado, debería acudir, ¿no?, al Ministerio de Justicia, a los colegios de abogados, para que a través de la Defensoría Pública puedan brindarle asesoría. ¿Eso es lo que usted quiere indicarnos? Sí, esto obviamente tiene que estar plasmado en una resolución judicial que puede estar, solamente bastaría con que se pueda anexar un documento adicional, una página más a los autos admisorios para que pueda precisamente dotarse de esta información. De hecho, por ejemplo, la Corte Superior de Justicia de Ica se implementó como una buena práctica judicial esta forma de notificación a la parte demandada, donde se le hacía llegar a la persona una serie de derechos procesales, porque esto también promueve el contradictorio. Si la persona está informada acerca de su derecho procesal, de poder contradecir, poder formular no solamente la contestación, sino secciones, se promueve el contradictorio. Puede plantear oportunamente secciones que impliquen el cierre también del proceso y de la instancia, y va a permitir que el Poder Judicial pueda terminar mucho más temprano, mucho más pronto, los procesos judiciales también. Bien, y desde su perspectiva, ¿cuáles son hoy las principales limitaciones o brechas en el acceso a la información dentro del proceso civil? Una primera brecha que podríamos nosotros identificar es la brecha del lenguaje. Las resoluciones judiciales tienen que ser redactadas para el destinatario final, que en este caso son los justiciables. Tiene que ser redactada de una manera sencilla, comprensible. Nosotros pensamos muchas veces de una barrera de acceso a la justicia. Hay personas que no pueden acceder al Poder Judicial por diversas razones, económicas, sociales, culturales, pero difícilmente pensamos en barreras de acceso al derecho a la defensa. Por ejemplo, ¿cómo podríamos nosotros esperar que una persona demandada pueda defenderse y ejercer ese derecho a la defensa si desconoce esos derechos? Lo mismo pasa con el acceso a la justicia. ¿Cómo esperamos que una persona pueda acceder al Poder Judicial si no sabe que le asiste el derecho como tal? Entonces, por eso es importante una mirada transversal de esta cuestión. Cuando nosotros pensamos en un debido proceso, hay que recordar que la Constitución no lo adjetiviza los procesos penales, civiles, laborales, sino habla de una manera horizontal. Por eso es que la Corte Interamericana de Derechos Humanos habla que las garantías del debido proceso tienen una eficacia horizontal o son transprocedimentales. Entonces hay que tener este enfoque, así como es necesario que en el proceso penal se le instruya a las personas sobre sus derechos procesales, también hay que pensar que es necesario que en el proceso civil se le instruya también al demandado. Sí, efectivamente, ¿no? El debido proceso es transversal, ¿no?, a todas las materias, ¿no?, y eso no está exento también la materia civil. Bien, debemos ir a una breve pausa y retornamos.
Bien, cambiando un poco el tema, usted también ha escrito sobre las nuevas herramientas tecnológicas que pueden aplicarse a la administración de justicia. Y usted propone el uso de drones, por ejemplo, para realizar las diligencias de inspecciones judiciales. ¿Nos podría explicar un poco cómo funcionaría este sistema? Sí. Tradicionalmente hemos visto de que las inspecciones lo realiza el juez, pero hay que tener en cuenta de que, como cualquier ser humano, puede estar sujeto a algún problema de percepción. Pensamos, por ejemplo, en los testigos. Los testigos pueden también tener problemas de percepción, pero pasa lo mismo con el juez. Entonces, el uso de drones en la inspección judicial va a poder superar estos problemas y va a traer grandes beneficios a esa actividad. Por ejemplo, va a mitigar los sesgos que pueden estar presentes en el juez. Va a permitir un registro más objetivo, va a permitir que el juez pueda revisar la grabación de una manera más detallada, minuciosa y en diversos momentos que podría el juez hacerlo, pero además también lo que esto va a permitir es que se pueda cuidar la salud y la integridad del juez. Me explico, por ejemplo, imaginemos un derrame de mercurio. Que el juez pueda hacer una inspección va a poner obviamente en riesgo su salud. Entonces podría usar drones para esa práctica o esa actividad en concreto. Pero además también va a permitir que el juez pueda acceder a lugares que muchas veces son inaccesibles para el juez. Va a permitir también el dron que pueda usarse. Y por último, y no menos importante, es que esta práctica también del uso de drones va a permitir que el juez pueda tener una mirada más integral. Recordemos, hace un par de años hubo un derrame de petróleo en el mar. Entonces, si el juez hubiera querido inspeccionar desde una embarcación, nunca va a ser lo mismo si el juez hubiera tenido, por ejemplo, drones mirando el impacto ambiental que hubiera causado sobre el mar. Entonces, los drones podrían usarse en los procesos civiles, en procesos colectivos también y en diversas materias. Por ejemplo, esta práctica del uso de drones en procesos se ha previsto también para las reglas de IVA, ¿no? En el arbitraje internacional ya se viene implementando drones en esta actividad de inspección judicial. En Colombia, por ejemplo, hay normativa que prevé la inspección judicial con el uso de nuevas tecnologías. También podría usarse tranquilamente el uso de drones. Hay experiencia extranjera, como en Brasil también un caso donde para una inspección se usó drones. Entonces el dron podría usarse ya sea como un registro de la inspección, pero también podría usarse incluso a nivel de un peritaje, ¿no? Porque hoy en día sabemos que los drones tienen gran capacidad para, por ejemplo, medir la contaminación ambiental, entre otras cuestiones. Bien, muy interesante, ¿no? Y realmente la tecnología son herramientas que debemos utilizar para simplificar la labor jurisdiccional. Yo he sido juez especializado civil muchos años y, por ejemplo, me tocaba hacer inspecciones judiciales a fondos rústicos, que eran bastante extensos y había que estar a veces horas caminando para poder delimitar, ¿no?, la propiedad. En cambio, si utilizamos drones, obviamente podríamos hacerlo de forma más sencilla, ¿no? Y ahora la tecnología también nos permite tomar las medidas desde un dron y tener un área específica, ¿no? Pero supongamos en un inmueble cerrado, ¿no? Dentro de una casa o un local comercial, claro, es mucho más difícil poder trabajar con un dron, ¿no? Pero se podría utilizar las filmaciones, ¿no? Que también podrían ser válidas, ¿no? Sí, de hecho, por ejemplo, en España se prevé también el uso de herramientas tecnológicas. No hay una prescripción específica del uso de drones, pero sí las nuevas tecnologías potencian en gran medida la eficiencia del trabajo de los jueces, del Poder Judicial. Permite también que el trabajo pueda ser mucho más rápido, ¿no? Y también a la vez garantizando, obviamente, el debido proceso. Bien, su propuesta abre un debate importante sobre el derecho a la intimidad y el derecho a la prueba. ¿Cómo debería resolverse este equilibrio en el proceso civil? El equilibrio siempre va a ser la proporcionalidad. ¿Por qué? Porque si nosotros pensamos en el uso de drones en la práctica de la inspección, hay que tener en cuenta de que solamente va a ser necesario para lo que va a ser objeto de inspección. Entonces va a ser importante que se pueda delimitar claramente esa cuestión. Pero además también hay que recordar que cuando sea necesario la búsqueda de la verdad, hay que precisamente preferir alcanzar esa búsqueda de la verdad en el proceso judicial, ¿no? Y algo que es importantísimo es que el juez pueda en la resolución motivar adecuadamente cualquier decisión, como sabemos, ¿no? Bien, ¿qué impacto tendría
la aplicación de estas nuevas herramientas tecnológicas con el principio de inmediación, que es un principio fundamental que trabajamos en el nuevo proceso civil oral. De hecho, podría pensarse de manera muy rápida que el uso de drones podría de repente debilitar la inmediación del juez, pero todo lo contrario, más bien lo fortalece, porque el juez, como cualquier ser humano, puede estar sujeto a deficiencias en cuanto a su percepción. Con el paso del tiempo, la edad, a veces una persona tiene problemas de visión, tiene problemas auditivos, entonces el uso de dron va a permitir que el juez pueda potenciar estas capacidades, que además también podamos cumplir de manera adecuada con este principio de inmediación. Por ejemplo, cuando un juez hace un exhorto para que se pueda llevar a cabo una inspección, entonces ahí nadie se rasga las vestiduras diciendo que hubo una afectación a la inmediación. Entonces el uso de dron no afectaría en lo absoluto esta inmediación del juez. Bien, en el Poder Judicial venimos aplicando ya durante varios años un nuevo proceso civil con la aplicación de la oralidad que está presente ya en las 34 Cortes Superiores de Justicia del país que aplican procesos civiles. ¿Qué opinión le merece esta reforma que hemos emprendido los propios jueces del Poder Judicial? Considero que ha sido una reforma decisiva porque ante la ineficiencia de ciertos órganos que están llamados por ley a modificar las normas, los códigos, el Poder Judicial tomó una decisión, que fue una decisión valiente, que fue una decisión decisiva, como es implementar la oralidad. Y esto permite que se pueda democratizar el proceso, hacer un proceso mucho más humano, que además también se pueda poner en vigencia los principios que son rectores en cualquier tipo de proceso judicial, como es el principio de inmediación, de celeridad, y que pueda no solamente ser meros principios formales, sino materialmente puestos en práctica. Los procesos orales creo también que podrían mejorarse, implementarse mucho más si nosotros, por ejemplo, dotaríamos a estos procesos con el uso de drones, pensar también en esa actividad, en esa práctica, pero además también pensar en un proceso donde se respete de manera adecuada el derecho a la información defensiva, porque el tránsito de la comodidad de los hogares a los pasillos judiciales no tiene que ser una pesadilla kafkiana. La persona, cuando pasa de esta comodidad a esos tribunales, producto de esta primera resolución judicial, tiene que ser una experiencia que pueda ser cómoda para él, ¿no? Porque muchas veces las personas no saben cómo actuar, no saben cómo defenderse. Y precisamente el Poder Judicial tiene un lema que es la justicia más cerca de ti. Si queremos efectivamente acercar la justicia hacia no solamente el demandante, sino también hacia el demandado, que también es parte del proceso y como cualquiera tiene derechos, obligaciones, entonces es importante dotar de información defensiva en estos tipos de procesos donde prima la oralidad. Sin duda alguna, esto ha sido una contribución importante para el ordenamiento peruano, para los procesos civiles, que nosotros ya vemos precisamente esos cambios. Muchas gracias, doctor, por sus palabras. Eso nos alienta a seguir trabajando todos los días por mejorar nuestro proceso civil con oralidad, con la única finalidad de prestar un servicio de justicia de calidad a los ciudadanos en materia civil. Nos despedimos agradeciéndole su participación, doctor, y también agradecer a todas las personas que nos han acompañado en nuestro programa a través de Justicia TV e invitarlos a que nos sigan todos los días martes a través de Justicia TV y también a través de nuestro canal de YouTube.